Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 23 de abril, martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Dos cosas fundamentales nos cuenta la lectura de hoy. En primer lugar, cómo se comienza a dispersar hacia otras naciones esa predicación del Evangelio, cómo efectivamente no es solo a los judíos que se comienza a predicar, sino que se comienza a predicar a todos. Fíjate que esto va a ser una idea que se nos va a repetir una y otra vez. ¿Por qué? Porque no era algo sencillo. ¿Y por qué no es algo sencillo si el Señor lo tuvo tan claro, se los dijo de una manera tan clara, que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones? Porque está el factor cultural al cual se enfrentan los apóstoles, los discípulos. Pertenecen al pueblo judío y el pueblo judío por esencia no predica la palabra de Dios fuera de aquellos que son los pertenecientes al pueblo, a los hijos de Abraham. La promesa se había hecho a Abraham y a su descendencia, y por eso es un pueblo que se mantiene siempre reservado, alejado de los demás. Tenía que ser así, ¿para qué? Para ser un pueblo que iba a ser distinto a los demás, porque su fe era distinta a la de los demás. Todas las naciones, todas las culturas en el mundo eran politeístas, tenían muchos dioses. El pueblo judío es el único pueblo que tiene una idea de Dios que en primer lugar es uno solo y en segundo lugar que es trascendente al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está en ninguna de las cosas creadas, que Dios no es ninguna de las cosas creadas, que Dios no pertenece a la creación. La creación ha sido hecha por Él a partir de la nada, de absolutamente nada. Entonces les era muy difícil. Segunda cosa que se nos transmite es el inicio de la acción de Pablo. La acción de Pablo, que va a ser una acción fundamental en la predicación del Evangelio. En este momento es cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles se transforma
para contarnos esa acción evangelizadora de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo podemos dividir en dos partes. La primera mitad del libro dedicada sobre todo a la acción de Pedro y la segunda mitad dedicada sobre todo a esa acción evangelizadora de Pablo. Fijémonos en los detalles. Cuando algunos de los que habían sido dispersados, huyendo de qué? De esa persecución desatada después de la muerte de Esteban. Ya hemos reflexionado en los últimos días en profundidad sobre cómo esa persecución, sobre cómo esa muerte de Esteban va a producir un gran fruto. El fruto más importante que hemos contemplado hasta ahora es la conversión de Saulo de Tarso, que después se convierte en Pablo. Recuerda que Pablo no pertenecía a los apóstoles, no pertenecía al grupo de los 12. Pablo no conoció a Jesús mientras predicó por Israel. Pablo tiene ese encuentro con Jesús después de su resurrección, después de su muerte, después de haber participado Saulo en esa persecución a los cristianos. Y entonces esa persecución causa que vayan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y prediquen a los judíos, solamente a los judíos. Pero de ahí algunos de ellos comienzan a predicar también a los griegos, a los que no pertenecen al pueblo judío. Y hay grandes conversiones. Y como esto es informado a la comunidad cristiana de Jerusalén, fíjate cómo se comienza a distinguir en la iglesia cada comunidad. La comunidad de Jerusalén, es decir, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Fenicia, la iglesia de Chipre, donde se van constituyendo comunidades, se van constituyendo la iglesia local, siendo que la iglesia es una, pero formada por esas iglesias locales. Y entonces envían a Bernabé, un hombre de gran corazón. ¿Por qué? Porque llega y ve la acción de la gracia de Dios. ¿Y qué hace? Se alegra mucho. Este es el corazón sincero, este es el corazón profundo, este es el corazón bueno. Posiblemente otros, como va a suceder, lamentablemente, van a estar en contra de esta predicación a los paganos. Van a estar en contra de que se le predique el evangelio a otros que no pertenecen al pueblo judío. Y después, cuando van a aceptar, bueno, sí, se les predica a todos, pero todos van a tener que hacer lo que hacemos los judíos, todos van a tener que vivir como viven los judíos, y va a surgir el tema de la necesidad de la circuncisión, en contra de la cual Pablo va a predicar con tanta fuerza. Bernabé, con un corazón grande, con un corazón inmenso, no. Ve lo bueno y sabe reconocer la gracia de Dios, y eso alegra su corazón. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿qué hace? Exhorta a que vivan y permanezcan fieles al Señor, y se gana esa comunidad. ¿Qué hace Bernabé en segundo lugar? Va hacia Tarso a buscar a Saulo. ¿Para qué? Para llevarlo a Antioquía y para empezar entonces la gran misión de Pablo. Con ese corazón bueno, Bernabé es el que da impulso a la misión evangelizadora de Pablo. Y entonces nos enfrentamos a un último dato que es precioso. Ahí en Antioquía vivieron Bernabé y Saulo durante un año. Y ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Oye, a mí me sorprende cuando los católicos quieren renunciar a su religión. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, sí, somos católicos, pero nuestra religión, ¿cuál es? El cristianismo. Por tanto, somos cristianos. Recuerda cómo hemos visto que se hablaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles de esta nueva vida, de este camino, que es el segundo modo en que se comienza a llamar a la iglesia. Y ahora aparece esta terminología, cristianos.
Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy seguidor de Cristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 20 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 10, ese capítulo que hemos leído la primera parte el día domingo, domingo del Buen Pastor, pero que esa parte es la parte que seguía al Evangelio que hemos leído ayer. Hoy día hemos saltado hasta el versículo 22, que es la continuación de lo que leímos el domingo, pero como nos podemos fijar, sigue estando presente ese tema del pastor, de las ovejas, de la puerta, del redil, cómo el Señor va a ir explicando y explicando en definitiva lo que es la iglesia, lo que es la iglesia y la importancia de la iglesia. Primero nos ubicamos en el tiempo. Se celebraba por aquellos días en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué significa dedicar el templo? Significa consagrar el templo para el uso exclusivo, para el culto a Dios. Y esto es algo que seguimos haciendo. Toda iglesia tiene que ser dedicada. Toda iglesia tiene que ser consagrada. Consagrada como un lugar sagrado que sirve única y exclusivamente para que la asamblea cristiana se reúna y para que demos gloria a Dios, para realizar aquello que es el acto más importante de nuestra vida, dar el culto debido a Dios. Nunca nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas piensan que el amor a Dios se puede manifestar de muchas formas dejando fuera el culto. No, si dejas fuera el culto, no hay un verdadero amor a Dios. La primera acción que tiene que realizar el corazón creyente, aquel que reconoce a Dios, es darle el culto que es justo y necesario. La liturgia, la celebración de la Santa Misa, no está dirigida hacia nosotros como le gusta creer a mucha gente. Ay, yo estoy aquí para que me alimenten a mí, para que me den a mí, para yo sentirme bien, para yo. Hermano mío, a la misa no vas para recibir. A la misa vas en primer lugar a dar el culto justo y necesario a Dios. Como ese culto es una necesidad de nuestra existencia, lógicamente que va a entregarnos muchísimo también, pero la primera acción siempre es dirigirse hacia Dios. Jesús se pasea por el templo bajo el pórtico de Salomón y se reúnen un grupo de judíos para preguntarle: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Mesías, dínoslo claramente. Respuesta de Jesús: ya se los he dicho. Ya se los he dicho. ¿Qué es lo que quieren? Han decidido no creerle. El problema no es que Jesús no haya hablado con claridad. El problema es que ellos han decidido no creer en Jesús. No es otro el problema. Ustedes no creen, yo se los he dicho. Pero además, tienen por delante las obras que hago en nombre de mi Padre
y que dan testimonio de mí. No obras que realizo a título personal, no obras que hago por mí, sino las obras que realizo en nombre de mi Padre. Y esas dan testimonio, pero ustedes tampoco lo creen. No creen en mi palabra, no creen cuando les he dicho que soy el Mesías, no creen en las obras. ¿Y por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. ¿Quién es el que no cree? El que no quiere ser oveja del redil de Jesús. El que no quiere ser oveja. Yo sé que la palabra oveja políticamente se la utiliza para hablar de seguidores insensatos e irracionales que siguen al caudillo. Y efectivamente puedes utilizar la expresión para hablar de una mala forma de vivir nuestra existencia. El día de ayer hemos visto cómo el Señor nos ofrece que aquel que entra por Él, que es la puerta, va a poder entrar y salir. Y por eso era tan importante darse cuenta que el cristianismo se vive en la profunda libertad. Para vivir en verdadera libertad, ¿qué tengo que hacer? Ser una persona pensante, racional. La invitación a ser oveja del Señor no es lo mismo que ser oveja de un político. Lo repito, la invitación a ser oveja del Señor no significa lo mismo que ser oveja de un político. Porque ser oveja de un político, de un caudillo, de un líder, ¿qué significa? Renunciar a la libertad, renunciar a nuestra racionalidad. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo se va a fundamentar en la libertad. Y la libertad necesita, para ser vivida verdaderamente, de la racionalidad, de que utilicemos nuestra mente. Y entonces ustedes no quieren pertenecer a mis ovejas. No es porque no pertenecen y basta, no, es porque no quieren. Mis ovejas, ¿qué hacen? Escuchan mi voz. Fíjate siempre cómo la primera acción en el camino de la fe es escuchar la voz del Señor. La primera acción en el amor a Dios es escucha al Señor. Y entonces yo las conozco, entran en una relación personal conmigo y me siguen. ¿Qué hago yo en mi vida? Seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque soy su oveja. ¿Significa eso que soy un irracional que no piensa? No, para nada. Justamente porque pienso y uso bien mi libertad, decido seguir a aquel que vale la pena seguir. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena? Porque Él da la vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre me las ha dado, y mi Padre es superior a todos. Por eso es que nadie puede arrebatarlas. Qué confianza que tenemos que tener cuando caminamos el camino de la fe. Si yo me entrego al Señor, si yo soy del Señor, si yo soy una oveja del Señor, camino con seguridad. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo me arrebatará de sus manos. Pero termina todavía con una frase más potente, porque dice, el Padre es superior a todos, pero el Padre y yo somos uno. Cuando una persona te dice, ay, pero Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Y qué acaba de decir? Que tú no leas las Escrituras es tu problema. Que tú no creas en las Escrituras es tu problema. Pero aquellos que creemos en las Escrituras, aquellos que leemos la Escritura, no tenemos duda. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son clarísimas. El Padre y yo somos uno. Jesús es verdadero Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.